La majestuosa pirámide de Keops en Giza ha cautivado la imaginación durante siglos, intentando desvelar el misterio de su construcción hace más de 45 siglos. Asombrosamente, durante casi 4.000 años, se mantuvo como la estructura más alta creada por la humanidad. La ingeniería necesaria para elevar bloques de piedra tan masivos a tal altura sigue fascinando a la gente a lo largo de la historia. El interés en cómo se construyó la pirámide es tal que existen innumerables teorías que intentan explicar este proceso. Una tradición de investigación que se remonta al historiador griego Heródoto, que vivió en el siglo V a.C. Heródoto, el renombrado historiador, nos legó uno de los relatos más antiguos sobre la construcción de la Gran Pirámide. En sus escritos, describió una edificación que inicialmente se alzaba como una estructura escalonada, reminiscente de las primeras pirámides colosales de Saqqara y Meidum. Para elevar los bloques a cada nivel, según Heródoto, se utilizaba un ingenioso sistema de máquinas de madera, dispuestas estratégicamente en cada plataforma, que aprovechaban la potencia de la palanca. Además, afirmaba con convicción que el revestimiento final de la pirámide había comenzado desde la cúspide, descendiendo gradualmente hasta la base. Sin embargo, los historiadores actuales sugieren que Heródoto pudo haber obtenido esta información de guías egipcios locales, quienes quizás embellecieron o incluso inventaron gran parte de la historia que le contaron. Transcurridos 2 milenios desde la erección de la Gran Pirámide, incluso aquellos que la contemplaban solo podían tejer conjeturas. Es cierto que algunos detalles narrados por Heródoto han sido desmentidos por el tiempo. Quizás sus explicaciones alberguen una chispa de verdad, aunque resulta imposible discernir su exacta proporción. La arqueología moderna apenas nos ha entregado las claves para desentrañar las técnicas constructivas empleadas en las colosales pirámides, generando una brecha inmensa entre lo que sabemos y lo que sospechamos. La única técnica constructiva que goza de aceptación generalizada es el uso de planos inclinados para elevar los bloques de piedra. Existen algunos vestigios aislados de rampas de construcción del antiguo Egipto que, por alguna razón, nunca fueron desmanteladas. Sin embargo, las dimensiones, la inclinación, la cantidad y la trayectoria de las rampas utilizadas en la Gran Pirámide son temas de intenso debate, sin que exista un consenso claro entre los egiptólogos. En los albores del siglo XXI, un arquitecto francés llamado Jean-Pierre Houdin propuso un método de construcción novedoso y audaz. Inspirado por una idea de su padre, Henri, un ingeniero civil jubilado, Houdin concibió un modelo integral para la construcción de la Gran Pirámide que incorporaba una rampa interna. Tras años de investigación y desarrollo, en 2008, Houdin, en colaboración con el egiptólogo Bob Brier, presentó su fascinante teoría al mundo, desatando una ola de interés y controversia en la comunidad académica. El documental Keops, una nueva investigación, narra la fascinante colaboración que desentraña los misterios de la Gran Pirámide. El 25 de octubre de 2022, Houdin reveló su esperada actualización sobre la construcción de la pirámide en un extenso artículo de 154 páginas. Este nuevo trabajo incorpora los datos y análisis de la misión Scan Pyramids, que en 2017 anunció el descubrimiento de oquedades ocultas en su interior, incluyendo un corredor sobre la entrada norte, un inmenso vacío conocido como la Gran Bóveda sobre la Gran Galería, y un pequeño espacio hueco en la esquina noreste. Con la reciente publicación del último trabajo de Houdin, es el momento oportuno para profundizar en sus revolucionarias ideas. La historia de Jean-Pierre Houdin no se limita a un nuevo método para la elevación de bloques. Es una narrativa que confronta los desafíos de la egiptología relacionados con la preservación del conocimiento y plantea una cuestión esencial. ¿Quién tiene el derecho de narrar la historia de las pirámides? En esencia, la hipótesis de Houdin propone que la Gran Pirámide pudo haber sido erigida mediante la combinación de una rampa espiral interna y una rampa recta externa ubicada en el lado sur. Una rampa exterior que alcanzaba aproximadamente un tercio de la altura de la pirámide facilitaba el transporte de las pesadas vigas de granito y piedra caliza destinadas a los techos de las cámaras superiores. La Gran Galería,
ubicada estratégicamente frente a esta rampa externa, aprovechaba su tamaño y pendiente para albergar contrapesos sobre trineos. Estos trineos, cargados con peso, se conectaban a los bloques más grandes mediante cuerdas, asistiendo en su elevación. Una vez completada la cámara del rey, una rampa interna simplificaba la construcción de los 2/3 superiores de la pirámide, eliminando la necesidad de una rampa externa excesivamente grande. Estas dos ideas clave de Uden, la rampa espiral interna y el contrapeso de la gran galería en conjunción con la rampa externa, representan innovaciones cruciales en el proceso constructivo. Su modelo revolucionario se basa en dos pilares fundamentales: una ingeniosa rampa interna y un sistema de contrapesos magistralmente diseñado. El autor argumenta que estas innovaciones fueron la clave para superar los formidables desafíos que enfrentaron los constructores de la Gran Pirámide. La rampa interna eliminaba la necesidad de una estructura externa colosal, permitiendo un control preciso de la geometría de la pirámide, algo inalcanzable con una rampa externa en espiral. Por otro lado, la rampa externa recta, combinada con el sistema de contrapesos, facilitaba la elevación de los bloques más pesados, evitando cambios de dirección engorrosos y reduciendo la necesidad de 600 hombres por bloque. A medida que la escala del proyecto aumentaba, la simple fuerza humana se veía inevitablemente limitada por desafíos logísticos complejos. La visión de Jean-Pierre Houdin sobre las rampas no solo era innovadora, sino que se sustentaba en pruebas físicas palpables. El templo solar del faraón Nusserra, perteneciente a la quinta dinastía, exhibe una notable estructura interna de rampa, un testimonio arqueológico que respalda esta técnica constructiva. Además, la gran galería revela rasguños y marcas de fricción en las paredes inferiores, huellas inequívocas de una fuerza considerable aplicada repetidamente. A pesar del valor de sus ideas y la minuciosidad de sus detalles, la mayoría de los egiptólogos mostraron indiferencia o rechazo hacia la teoría de Houdin. Fue Bob Brier, un egiptólogo especializado en momias, pero ajeno al estudio de las pirámides, quien se sintió atraído por el trabajo de Houdin y le brindó acceso a información crucial. Brier consiguió la autorización para ascender a la Gran Pirámide y documentar el hueco y la cavidad adyacente en la esquina noreste, que según Houdin coincidían con un giro en la rampa interna. Hasta Houdin, nadie había ofrecido una explicación convincente para estas peculiaridades. Tras esta ascensión, a Houdin se le denegó el permiso para realizar más investigaciones con una cámara termográfica dentro de la cavidad. La primavera árabe de 2011 también complicó la situación de forma considerable, poniendo fin a su colaboración oficial con la egiptología académica. A pesar de las limitaciones para llevar a cabo más estudios, las ideas de Houdin ganaron un amplio respaldo, y los académicos comenzaron a contactarle con propuestas para nuevos métodos de estudio de las pirámides, reescrito con un estilo narrativo y atractivo. Brier, con una mezcla de audacia y perseverancia, logró obtener el permiso anhelado: escalar la Gran Pirámide. Su objetivo era registrar meticulosamente el hueco y la cavidad contigua en el ángulo noreste, elementos que, en la visión de Houdin, marcaban un giro crucial en la rampa interna. Antes de Houdin, estas singularidades permanecían envueltas en el misterio, sin una explicación que realmente convenciera. Pero la aventura de Houdin no estuvo exenta de obstáculos. Tras su ascenso, las puertas a futuras investigaciones se cerraron al negársele el uso de una cámara termográfica. La primavera árabe de 2011 añadió un nuevo capítulo de incertidumbre, truncando su colaboración oficial con la egiptología. Sin embargo, la adversidad no logró apagar la llama de sus ideas. A pesar de las restricciones, el ingenio de Houdin resonó con fuerza, atrayendo a académicos que, fascinados, le ofrecieron nuevas y prometedoras vías para desentrañar los secretos de las pirámides. La miografía se ha posicionado como la técnica más prometedora para desvelar secretos ocultos en las estructuras pétreas. Este método innovador analiza la cantidad de muones que atraviesan o son absorbidos por la piedra, revelando así la presencia de vacíos internos. El sueño de Houdin de unir ciencia y arqueología culminó en 2015 con la creación del Instituto del Patrimonio, Innovación y Conservación. Este instituto lideró la misión Scan Pyramids,
una expedición científica que emplea técnicas de escaneo no invasivas para investigar la estructura interna de las pirámides. El Ministerio de Antigüedades de Egipto, cauteloso, exige que estas investigaciones se realicen con total neutralidad, garantizando que los datos y descubrimientos sean accesibles a todos los investigadores, como el mismo Houdin señaló en su publicación de 2022. La construcción de la pirámide de Keops me costó la oportunidad de participar en una expedición, y mi nombre quedó excluido de toda mención en los documentos de Scan Pyramids. Houdin insistía en que la posibilidad de explorar las pirámides y realizar nuevos descubrimientos trascendía cualquier reconocimiento personal. Sin embargo, la generosidad no siempre encuentra su recompensa. El exministro Zaki Hawass asumió la dirección del comité científico encargado de supervisar la labor de Scan Pyramids. En 2016, la expedición presentó los primeros hallazgos sobre la Gran Pirámide. Una cavidad oculta en la esquina noreste y un vacío tras los chevrones que se hallaban sobre la entrada. A pesar de la negativa inicial de Houdin a unirse a la expedición, Hawass demostró un marcado prejuicio hacia el proyecto Scan Pyramids, basándose en sus propias opiniones personales, una actitud alejada del rigor científico. Tiempo después, Scan Pyramids realizó un descubrimiento trascendental, una vasta cavidad situada sobre la Gran Galería, comparable a esta en dimensiones y posición. El 13 de septiembre de 2017, los hallazgos fueron presentados al comité liderado por Hawass. La reacción fue sorprendente. Prohibió la divulgación de la información a los medios, exigió la publicación de los resultados en una revista científica arbitrada y suspendió cualquier escaneo futuro hasta que se cumplieran estas condiciones. Estas imposiciones amenazaban con frustrar el éxito del innovador proyecto Scan Pyramids. La espera para publicar un artículo científico podía extenderse hasta un año, y guardar en secreto un hallazgo de tal magnitud no era tarea fácil. No obstante, la pericia del equipo de Scan Pyramids y la trascendencia de los resultados lograron que la revista Nature agilizara el proceso, publicando el estudio el 2 de noviembre de 2019. El anuncio del descubrimiento de una gran cavidad en la pirámide de Keops sacudió al mundo. Se trataba del hallazgo más significativo relacionado con las pirámides egipcias desde que Howard Weiss descubriera las cámaras de descarga en 1837. Pero mientras el mundo celebraba, algunos científicos y egiptólogos experimentaron una sensación de desasosiego. David Lightbody, quien más tarde publicaría un artículo cuestionando los hallazgos de Scan Pyramids, confesó que los días posteriores al anuncio del descubrimiento fueron un verdadero desafío emocional. A pesar de su pasión por la egiptología y la arqueología, se enfrentó a momentos de profunda frustración. Lightbody describió esa etapa como un periodo sombrío, quizás el más oscuro justo antes del amanecer. Al presentar su trabajo En duda, el vacío, sus colegas notaron una preocupante tendencia. Eliminaba comentarios que no se alineaban con su propio análisis. Más allá de las teorías de Houdin, la existencia de ese gran vacío dentro de la pirámide se convirtió en el eje central de la controversia. Es crucial señalar cómo ciertos críticos enmascaran ambiciones personales bajo el manto de la ciencia. Lamentablemente, esta práctica no es ajena a la egiptología, proporcionando argumentos a individuos tendenciosos para desestimar la arqueología científica, esencial para desentrañar los misterios de las pirámides. Volviendo al gran vacío, este descubrimiento se erige como el eje central de la renovada teoría de Houdin sobre la construcción de estas colosales estructuras. Personalmente, siempre he considerado la hipótesis de que la Gran Galería funcionó como una rampa constructiva, como uno de los puntos fuertes de la teoría de Houdin, aunque su concepción original parecía susceptible de optimización. La majestuosidad de la Gran Pirámide esconde secretos en su interior, y uno de ellos podría ser la clave para entender cómo se construyó esta maravilla. Los bloques más grandes se encuentran por encima de la Cámara del Rey, lo que plantea un desafío. ¿Cómo se elevaron hasta tal altura? La Gran Galería, por sí sola, no parece ser el lugar idóneo para esta tarea. Una teoría fascinante, propuesta por Houdin, sugiere que la Gran Galería requería que los constructores dejaran su techo al descubierto, permitiendo que las cuerdas alcanzaran un contrapeso en un ángulo agudo.
Sin embargo, el descubrimiento de una gran vaciedad podría cambiarlo todo. Si esta cavidad resulta ser un espacio inclinado, similar a la Gran Galería, podría haber servido como una rampa ingeniosa para elevar las enormes piedras hasta las capas superiores, justo encima de la Cámara del Rey. De ser así, la gran vaciedad se convierte en un argumento sólido a favor de la teoría de Houdin, abriendo nuevas perspectivas sobre los métodos de construcción utilizados en la Gran Pirámide. Mucho antes del descubrimiento del Gran Vacío, ya se insinuaba la intuición de Hawass y otros sobre la validez de la teoría de Houdin acerca de la existencia de una gran galería. Un detalle intrigante es la omisión en el libro Giza y las Pirámides, de 2017, de toda referencia al llamado Gran Escalón en la parte superior de la Gran Galería. Uno pensaría que una piedra con tal nombre y ubicada precisamente en el centro del eje norte-sur de la pirámide merecería una mención, aunque breve, en una obra tan importante sobre Giza. De hecho, el Gran Escalón es un elemento central en el libro de 564 páginas del egiptólogo John Romer, titulado La Gran Pirámide, publicado en 2007. La presunta omisión deliberada del Gran Escalón por parte de Zahi Hawass en su libro Giza y las Pirámides sugiere que Jean-Pierre Houdin podría ser la razón detrás de esta curiosa ausencia. Si Houdin está en lo cierto y la llamada Gran Escalera no es tal, sino más bien una trinchera, como se creía hace más de un siglo, el Departamento de Antigüedades de Egipto podría haber dañado gravemente la Gran Pirámide con una restauración imprecisa. Una trinchera facilitaría el paso de cuerdas, minimizando la fricción a diferencia de una escalera. Es muy posible que la tradición árabe de referirse a la piedra como la Gran Escalera haya llevado al Departamento de Antigüedades a asumir erróneamente que se trataba de un escalón y que la parte superior se perdió debido a daños. Bajo la dirección de Zahi Hawass, antiguo director del Ministerio de Antigüedades, se realizaron numerosas restauraciones, incluyendo las de la década de los 90. Con suficientes motivos, Hawass refutó las teorías de Houdin, pues acusaban al ministerio de destruir un fragmento esencial de la historia. En lugar de reconocer un conflicto de intereses y apartarse, como hizo Jean-Pierre Houdin, Zahi Hawass impuso su autoridad sobre el proceso científico sin vacilación alguna. No es de extrañar que la egiptología institucional no tomara en serio las ideas de Houdin. Tras leer la más reciente actualización de su teoría, sentí cierta desilusión. Lo más potente del enfoque de Houdin reside en su propuesta de un método de construcción óptimo que minimiza la necesidad de mano de obra. En el antiguo Egipto, la abundancia de mano de obra esclava era un hecho innegable. Resulta difícil imaginar que los constructores de las pirámides, con tantos trabajadores a su disposición, buscaran complicar innecesariamente el diseño para ahorrar en personal. La propuesta de Houdin, que incorpora contrapesos verticales similares a los de los ascensores modernos para potenciar la tracción en la Gran Galería, se antoja poco probable y hasta la fecha carece de respaldo arqueológico. Una gran cavidad, utilizada como una segunda Gran Galería y operada con la fuerza de los hombres, parece una solución mucho más factible para llevar a cabo las tareas necesarias. Para defender a Houdin, hay que reconocer su esfuerzo por integrar todos los datos disponibles sobre el escaneo de las pirámides, aunque aún insuficientes para modelar las estructuras ocultas. Houdin menciona que en 2017 sufrió un infarto. Quizás, ante el lento avance de la egiptología, siente que estos podrían ser los últimos datos novedosos con los que tenga la oportunidad de trabajar. Por ello, es posible que esté impulsando su teoría al máximo ahora, en lugar de esperar más información. Uno de los detalles más intrigantes del modelo de construcción de la pirámide de Keops, propuesto por Houdin, siempre ha sido la plataforma para los bloques más grandes, situada en el lado sur de la pirámide, a una altura de 43 metros. En la revisión más reciente de su teoría, Houdin propone que la plataforma aún se utilizaba, aunque requería una elevación gradual hasta alcanzar aproximadamente los 58 metros. Este ajuste permitiría aprovechar un amplio vacío como contrapeso. Las singulares imperfecciones en la cara sur de la pirámide sugieren que esta sección fue construida con una técnica menos robusta, posiblemente debido al relleno de la plataforma.
No obstante, la teoría de Udine presenta ciertas incongruencias. Por ejemplo, su afirmación de que cada piedra de revestimiento era pulida meticulosamente antes de su colocación parece problemática, dado que existen numerosos ejemplos de piedras de revestimiento, tanto de granito como de piedra caliza, que fueron instaladas con la superficie exterior sin pulir. El geólogo Udane destaca una peculiaridad fascinante de la piedra caliza de Tura: su maleabilidad inicial al ser extraída, seguida de un rápido endurecimiento. Si bien esta suavidad facilita el corte en la cantera, el transporte de bloques con aristas afiladas conlleva un riesgo considerable de fractura. Este peligro inherente podría incrementar los costos a largo plazo, un hecho evidenciado por las innumerables reparaciones visibles en los bloques de revestimiento de la pirámide romboidal, testimonio silencioso de las frecuentes averías sufridas durante el traslado. Sin embargo, Udane plantea también la existencia de pequeños pozos que se extienden desde las cámaras del rey y la reina, un punto en su teoría donde encuentro motivos para disentir. Se dice que estos conductos servían para amplificar el sonido y facilitar la coordinación entre los obreros que manejaban los contrapesos. Sin embargo, los conductos de la cámara de la reina no estaban abiertos en su parte inferior en un principio. La idea de Udane sobre bloques circundantes movibles que se abrían y cerraban resulta poco convincente. Si los conductos de la cámara del rey ya estaban abiertos, no habría razón para que los de la reina necesitaran tal mecanismo de apertura y cierre. Aunque la teoría de la rampa interna no se explora a fondo en este artículo, Udane anuncia 2 publicaciones futuras donde se profundizará en ella. Tras reflexionar sobre las últimas teorías propuestas, me aventuro a sugerir una mejora al modelo de Udane. Aún no estoy del todo convencido sobre la necesidad de una rampa interna, pero sí veo una optimización posible. La rampa espiral no tiene por qué comenzar desde la base sur de la pirámide. Sería mucho más eficiente iniciarla en la plataforma donde finaliza la rampa externa recta. De esta manera se evitaría arrastrar los bloques una distancia adicional de 500 metros para alcanzar la misma altura. Udane inicia su rampa interna desde la base de la pirámide, buscando explicar cómo otras hipotéticas cámaras y corredores podrían integrarse a la estructura. Sin embargo, dudo de la existencia de tales estructuras, y no creo que los trabajadores necesitaran rutas de escape para sellar cámaras más allá de las ya descubiertas. Lo que encuentro realmente notable es que la evidencia física de una estructura de rampa en espiral, como las cavidades del noreste, solo se manifiesta en las alturas del monumento. Estas anomalías son inexistentes en el tercio inferior de la pirámide. Además, la mampostería en el punto donde Udane sugiere que podría comenzar la rampa interna carece de cualquier indicio de un diseño inusual.